Diego, acabo de leer el mensaje de Laura en el grupo. Yo también. Y te aviso, no pienso hacerlo. Ni siquiera hemos hablado de ello. No hace falta. Un fin de semana entero sin móvil me parece demasiado. A mí no me parece tan mala idea. ¿En serio? Sí, últimamente estamos juntos y cada 5 minutos alguien mira una pantalla. Vale, eso sí es verdad. Pero una cosa es usar menos el móvil y otra dejarlo apagado todo el fin de semana. Ahí ya tenemos el problema. ¿Cuál? Que tú has escuchado la idea y has dicho directamente que es absurda. Bueno, absurda no. Has puesto 3 emojis riéndote. Eran 2. Eran 3. Vale, 3. Y precisamente hoy podríamos practicar algo útil. ¿Sobrevivir sin móvil? No, decir que no estás de acuerdo sin convertir una conversación en una pelea. Eso me interesa más. Porque en español hay una diferencia enorme entre decir eso es una tontería y decir yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. No estás diciendo que la otra persona sea ridícula, solo estás diciendo que tú tienes otro punto de vista. Entonces puedo responderle a Laura, yo no lo veo así. Sí, pero después tendrás que explicar por qué. Ah, esa parte era menos cómoda. A ver, Laura dice que todos deberíamos apagar el móvil desde el viernes por la noche hasta el domingo. Yo no lo veo así. Creo que podemos usar menos el móvil sin tener que apagarlo completamente. Mucho mejor. Has dado tu opinión y has explicado tu razón. ¿Y si no estoy nada de acuerdo? Puedes decirlo claramente, pero no necesitas atacar la idea. Por ejemplo, entiendo lo que dices, pero no estoy del todo de acuerdo. Entiendo lo que dices, pero no estoy del todo de acuerdo. Esa frase es muy útil porque primero reconoces lo que la otra persona ha dicho. Aunque después le digas que no. Exacto. Entonces, entiendo lo que dice Laura, pero no estoy del todo de acuerdo. Si pasa algo importante, quiero poder mirar el móvil. Eso ya suena a conversación. Y no a discusión. Exactamente. Pero tengo una duda. Dime. ¿No suena un poco falso decir entiendo lo que dices si en realidad piensas que la idea es terrible? Bueno, si piensas que es terrible, quizá tengas que trabajar un poco la cara antes de hablar. Eso va a ser más difícil que el español. Pero entender una opinión no significa compartirla. Puedes entender por qué alguien piensa algo y seguir teniendo una opinión completamente diferente. Eso sí, entiendo por qué Laura quiere hacerlo. Está cansada de que todos estemos mirando el móvil cuando quedamos. ¿Ves? Ya tienes un punto en común con ella. Entonces, tampoco estoy completamente en contra. Eso pasa muchísimo en conversaciones reales. No todo es sí o no. A veces estoy de acuerdo con una parte y con otra no. Y ahí tenemos otra frase muy natural. En eso sí estoy de acuerdo contigo. En eso sí estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, yo digo que usamos demasiado el móvil cuando estamos juntos. En eso sí estoy de acuerdo contigo. Pero apagarlo durante 2 días me parece excesivo. Perfecto. Me gusta esa estructura. No parece que tenga que elegir un equipo. Porque no tienes que hacerlo. En una conversación normal puedes estar de acuerdo con una parte de lo que alguien dice y con otra no. Y todavía podemos discutir sobre lo que queda. Tú especialmente. Gracias. De nada. También podría decir, en parte estoy de acuerdo. Sí, en parte estoy de acuerdo, pero creo que depende de la situación. En parte estoy de acuerdo, pero creo que depende de la situación. Depende de es otra expresión que usamos constantemente. Porque casi nada es tan simple como parece. Exacto. Por ejemplo, ¿es malo mirar el móvil durante una cena? Depende. Si llevas 40 minutos ignorando a todo el mundo, sí. ¿Y si estoy esperando un mensaje importante? Entonces la situación cambia. Eso es precisamente lo que quiero decir. Desde mi punto de vista, el problema no es el móvil, sino cómo lo usamos. Muy bien. Desde mi punto de vista, Desde mi punto de vista, es una forma muy natural de presentar tu opinión sin decir que es la única posible. desde mi punto de vista, sería mejor dejar los móviles guardados durante las comidas. Eso sí me convence. ¿Ves? Ya tenemos una solución. Espera, que todavía no hemos terminado de discutir. Por supuesto que no. Hay otra cosa que dice Laura. A ver, Dice que después de unas horas sin móvil, todos vamos a sentirnos mucho mejor. ¿y qué piensas? No me lo creo. Puedes decir eso,
pero hay una forma un poco más suave. No me termina de convencer. No me termina de convencer. No significa necesariamente que la idea sea falsa, significa que todavía tienes dudas. Me gusta. No me termina de convencer que todos vayamos a sentirnos mejor solo por apagar el móvil. Porque igual a las 6 horas estamos todos nerviosos buscando una pantalla. Puede pasar. ¿Y tú sí crees que funcionaría? Creo que nos vendría bien desconectar un poco. Eso no responde a mi pregunta. Vale, no sé si un fin de semana entero funcionaría. Quizá también me parece demasiado. Mira, te estás poniendo de mi lado. No exactamente. Un poco. Un poco. Entonces tú también puedes decir, en parte estoy de acuerdo contigo. Sí, y esto es importante. Cambiar un poco de opinión durante una conversación no significa perder. Hay gente que parece pensar lo contrario. Ya, pero una conversación no es un partido. Si alguien te da un buen argumento, puedes reconocerlo. Sin drama. Sin drama. A veces el problema es que escuchamos una opinión y reaccionamos antes de entenderla. Sí, y eso me pasa bastante. ¿A ti? Claro, el otro día una amiga me dijo que quería dejar su trabajo sin tener otro preparado. Uf. Mi primera reacción fue pensar que era una mala idea. Yo también pensé lo mismo al principio. Pero en lugar de decírselo, le pregunté por qué quería hacerlo. ¿Y? Llevaba meses durmiendo fatal, estaba agotada y ya había ahorrado dinero para estar unos meses sin trabajar. Ah, eso cambia bastante la historia. Exactamente. Por eso, antes de discutir, puedes preguntar, ¿por qué lo ves así? ¿Por qué lo ves así? O, ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar eso? Son preguntas muy sencillas, pero hacen que la otra persona explique su punto de vista. Y mientras explica, quizá descubres información que no tenías. Eso es. Entonces con Laura podría preguntar, ¿por qué quieres que apaguemos completamente los móviles? Sí. En vez de escribir, ni de broma. Por ejemplo, Ya he borrado ese mensaje. ¿lo habías escrito? Sí. Vamos mejorando. Te voy a hacer una pregunta. ¿Vale? ¿Cuántas veces miraste el móvil la última vez que cenamos todos juntos? No llevo la cuenta. Yo sí. Eso me preocupa. Lo miraste tantas veces que Laura te preguntó si estabas esperando una llamada. Ah, es verdad. Y no estabas esperando ninguna. No. Entonces, quizá su propuesta no ha salido de la nada. Vale, eso es un buen argumento. Gracias. No significa que ahora quiera apagar el móvil 2 días. Ya lo sé. Pero sí me hace pensar que el problema es más serio de lo que creía. Y ahí puedes usar una frase muy natural. Visto así, tienes razón. Visto así, tienes razón. No significa que estés aceptando todo, solo reconoces que ese argumento concreto tiene sentido. Visto así, Laura tiene razón. Si hemos llegado al punto de mirar el móvil mientras alguien nos está hablando, algo tenemos que cambiar. Estoy completamente de acuerdo. Mira qué bonito. Hemos empezado discutiendo y ahora estamos de acuerdo. Solo en una parte. Déjame disfrutar del momento. Vamos a probar con otro tema. Venga. Yo digo que trabajar desde casa siempre es mejor que trabajar en una oficina. Siempre es una palabra peligrosa. Defiende tu posición. Yo no lo veo así. Creo que depende mucho de la persona y del tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque hay gente que se concentra mejor en casa, pero otras personas necesitan estar con compañeros. Yo creo que en casa tienes más libertad. En eso sí estoy de acuerdo contigo, pero no me termina de convencer la idea de que más libertad significa trabajar mejor. ¿Por qué lo ves así? Porque algunas personas se distraen mucho cuando están en casa. Eso también ocurre en la oficina. Sí, claro, pero desde mi punto de vista, lo ideal sería poder elegir algunos días en casa y otros en la oficina. Visto así, tienes razón. Yo he dicho que siempre es mejor y probablemente he exagerado. Muy bien. ¿Quién eres y qué has hecho con Sofía? Qué pesado eres. Pero hemos hecho exactamente lo mismo que antes. Sí, Otro tema, otra opinión y las mismas expresiones funcionan. porque son frases que puedes utilizar en muchísimas conversaciones reales. Vale, ha llegado el momento. ¿Vas a responder en el grupo? Sí, A ver qué pones. estoy escribiendo.
Entiendo lo que dices y estoy de acuerdo en que usamos demasiado el móvil cuando quedamos. Bien. Pero no me termina de convencerlo de apagarlo todo el fin de semana. Sigue. Desde mi punto de vista, podríamos dejarlo guardado durante las comidas y cuando hagamos algo juntos. Muy bien. Y al final, ¿qué os parece? Perfecto. ¿Lo envío? Envíalo. Enviado. ¿Ves? Has dicho claramente que no estabas de acuerdo y no has sonado borde. Y no he utilizado ningún emoji riéndome. Eso también es progreso. Espera, Laura está escribiendo. ¿Qué dice? Dice que le parece bien. ¿En serio? Sí, y dice que en realidad tampoco quería estar 2 días sin móvil. Entonces, ¿por qué lo propuso? Dice que estaba enfadada porque nadie la escuchó durante la cena del sábado. Bueno. Vale, ahora entiendo mucho mejor de dónde venía la idea. Y todo porque en vez de responder inmediatamente, has intentado entenderla primero. Aunque sigo sin darle la razón en todo. Y no hace falta. Al final, no estar de acuerdo no significa tener que discutir. Exacto. Mira quién ha aprendido a decir depende. Lo voy a usar para todo a partir de ahora. Eso tampoco. Depende. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.